Muy bien, vamos a abrir las últimas palabras que dan tristeza. Pablo no está en Tesalónica. Pablo huyó de Tesalónica. Y cuando recibe el reporte que le envía Timoteo, Timoteo, te voy a tener que enviar, acuérdense hermanos, no hay WhatsApp, no había telégrafo, no había correo, no había teléfono, no hay manera de saber cómo está la iglesia, cómo van creciendo en el evangelio aquellos primeros cristianos a los que se les predicó de Cristo. Y es el corazón preocupado de todo pastor por saber cómo vas, qué tanto estás creciendo. ¿Ya conoces más de Biblia? ¿Ya tenemos más información? ¿Ya te cayó el 20 de lo que es el evangelio? Pablo tiene un corazón muy inquieto, porque ahí hay religiosidad, porque ahí hay persecución, porque ahí hay inmoralidad, porque hay muchas cosas tal y como vivimos en nuestros tiempos. No cabe duda, hermanos, que el corazón de todo pastor es que el diablo no robe la semilla sembrada en nuestros corazones. Y es lo que Pablo, cuando recibe buenas noticias de que la iglesia de Tesalónica va creciendo, de que fue y que valió la pena el esfuerzo de predicar cada primer día de la semana en las sinagogas de aquel lugar, en las plazas, en las calles de Tesalónica, acerca de Cristo. Valió la pena, hay fruto, hay verdaderas conversiones. Pero Pablo ya se está despidiendo cuando envía una carta de gozo y dándoles los principios doctrinales de cómo debemos de ser como iglesia. Así que hermanos, fíjense cómo Pablo va terminando en el capítulo 5, versículos del 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Versículo 26. Salúdense a todos los hermanos con ósculo santo. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta, y es la que tú y yo tenemos en nuestras manos, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Termina finalmente con la pluma final, las últimas palabras en aquel papiro, en aquel pergamino: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Enrolló seguramente la carta y fue enviada a la iglesia de Tesalónica. Han pasado 2000 años y esta carta la tenemos abierta ahora, la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Aquí hay un epílogo, ¿ok? Las cartas tienen una estructura. Los documentos, una demanda judicial, un telégrafo, una carta, tiene una cierta estructura. Aquí encontramos el epílogo. Pablo transmite sus peticiones personales de manera directa a la iglesia que tanto ama, la iglesia de Tesalónica. Y antes de cerrar con la bendición del versículo 28, vamos a revisar, y hoy solamente nos va a dar tiempo de revisar la primera, pero aquí hay 3 peticiones. ¿Ya las vieron? Primera petición, versículo 25: oren por nosotros. Segunda petición: salúdense como verdaderos hermanos con un beso santo, con un beso santo. Y número 3, tercera petición: sométanse a la palabra de Dios. Versículo 27: os conjuro por el Señor. Y qué manera tan solemne que Pablo pide, sin estar en Tesalónica, conjura por el Señor que por favor, con un favor especial, que no dejen de cumplir con esta petición, que la carta sea leída a toda la iglesia,
a toda la iglesia que se lea. Por lo tanto, sometámonos a la palabra de Dios, porque Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, y ya estudiamos toda la carta. Ahí están las series grabadas, ahí están en YouTube, ahí están en Facebook, para que vuelvas a repasar todo lo que la iglesia de Cristo debe de aprender de la primera carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a tratar el tema peticiones finales, oración. Nos vamos a concentrar en la oración, que es la petición que se encuentra en el versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Esta sencilla solicitud a los hermanos de orar es la primera petición antes de despedirse. Vean la importancia. Antes de despedirse, oren por nosotros. Oren por nuestro ministerio. Es el primer deseo antes de despedirse de la iglesia. No es la primera vez que Pablo pide esto. Pablo, hermanos, entiende la importancia sagrada de la oración. Pablo es un hombre de oración. Los apóstoles de Cristo, siguiendo a su maestro, son hombres de oración. Un verdadero cristiano es un hombre y una verdadera mujer de oración. Pablo expresa con mucha frecuencia: oren por mí, oren por mí. Es la carga del corazón del apóstol de que el rebaño de Cristo interceda por ese hombre. Oren por ese hombre, intercedan al Señor por ese hombre. Pero este no es un hombre cualquiera. Pablo, Saulo, políglota. Pablo, Saulo, tiene dos ciudadanías: la ciudadanía romana, que muchos pagaban mucho dinero por ello. Pablo la tenía por nacimiento. Él era ciudadano romano y además pertenece a la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, se presenta en su currículum como un fariseo de fariseos, doctor de doctores en teología, educado a los pies de uno de los más prominentes maestros de la antigüedad, llamado Gamaliel. Ahí se concentraban grandes estudiosos de las escrituras. Sabía de memoria la Biblia, hablaba políglotamente, era un hombre de muchos idiomas, es un hombre culto, preparado. Además, Cristo mismo se le presentó camino a Damasco. Cristo se le presentó, Cristo lo llamó al ministerio. No fue Gamaliel, no fue la escuela donde se preparó. Cristo mismo lo llama al ministerio. ¿Y qué creen, hermanos? Pablo también es de los pocos seres humanos que fue arrebatado al cielo. Y a pesar de todo ese currículum que a cualquiera de nosotros nos impresionaría, vean la humildad de un verdadero siervo. Oren por mí. Necesito de tus oraciones. Pablo, pero si Cristo se te apareció, necesito que ores por mí. Pablo, pero si tú eres un culto, políglota, estudioso, ya quisieran muchos seminaristas tener los grados académicos que tú tuviste con Gamaliel. Oren por mí. Pero Pablo, tú fuiste arrebatado al tercer cielo. Oren por mí. Nunca perdamos de vista esa humildad. Gracias a Dios por tus grados académicos. Gracias a Dios por tus conquistas laborales, profesionales, deportivas, intelectuales. Llámame que has alcanzado la cúspide de tu vida. Jamás pretendas creer que son tus méritos, tu preparación, la que te ha llevado a donde has llegado. No dejes de orar y encomendar todo al Señor. Poner al Señor siempre en tus planes. Poner al Señor siempre en tus triunfos. Poner al Señor también en tus fracasos. En todo y por todo, este es un hombre que nos enseña la verdadera humildad que implica ser necesitados de oración. Todos nosotros necesitamos orar y orar por ti. Yo necesito que ustedes oren por mí y tú necesitas que yo ore por ti.
Esta es la carga del corazón de un hombre que está interesado en que el rebaño de Cristo intercedan por él, a pesar de su grandilocuente currículum. Vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 15. Y por cierto, ¿se acuerdan cómo Pablo decía que todo lo que había alcanzado para él era como basura, estiércol? Así consideraba Pablo sus triunfos en la vida. No, hermanos, este es un hombre de Dios que nos muestra la verdadera sencillez de un corazón transformado por Cristo. La carta de Pablo también en Romanos capítulo 15, versículo 30. En otra carta, como es la carta de Romanos, mira lo que Pablo constantemente pedía cuando escribía, cuando mandaba cartas a las iglesias. Capítulo 15 de Romanos, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Un hombre humilde no se pavonea con sus éxitos ni sus triunfos. Le pide a sus hermanos: necesito que ores por mí. Todavía tengo debilidades, todavía tengo necesidades. Voy a emprender un negocio, quiero comprar una casa, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Hermanos, necesito que oremos por tal o cual petición. Segunda de Corintios, en otra carta, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11. Segunda de Corintios 1:11. Dice Pablo: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Otra vez, las peticiones de que estén orando e intercediendo por el apóstol. Efesios capítulo 6. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y por mí, Pablo dice: no se olviden de mí también. Y por mí. Y miren qué hermosa manera que la Biblia nos revela por qué debemos de orar por nuestro pastor, por qué debemos de orar por misioneros, por qué debemos de orar por el ministerio carcelario. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Oye, pero tú fuiste educado a los pies de Gamaliel. ¿A poco necesitas que alguien ore por ti para que abras la boca y sepas qué decir con el evangelio? Eres un políglota, Pablo. Tú no tienes problemas con la argumentación, por ejemplo. Argumentas muy bien, debates muy bien, estuviste en el foro del Areópago y aún así ¿quieres que ore por ti para que el Señor ponga en ti palabras? Claro. Por supuesto que es lo que hay que pedirle al Señor por nuestros hermanos, como ahorita lo hicimos, que en la cárcel el Señor les dé palabra para que puedan expresar correctamente el evangelio de la gracia de Dios. Versículo 20. Soy embajador en cadenas, que con denuedo les pide Pablo: oren por mí. Estoy encadenado, estoy preso, estoy en cadenas, pero quiero que oren por mí para que con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué humildad de hombre. No tenía encadenada la lengua. Hay cartas de cautividad. Esta es una de ellas. Es decir, Pablo está preso y a pesar de que está recluido, le pide a la iglesia: oren por mí porque la lengua no la tengo encadenada, tengo que hablar con denuedo la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses, no, perdón, este ha de ser Filemón. A ver, permítanme, que le puse Fil
Ya no sé si es Filipenses o Filemón. A ver, ayúdenme. ¿Es Filemón? ¿Filipenses? A ver, 1:19. Sí, gracias. No era Filemón, era Filipenses. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ya vieron cómo Pablo dice, sé que por vuestra oración, sabe del poder que hay en la oración, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Otra vez, otra carta desde la cárcel. Capítulo 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Qué humildad de hombre, a mí me impacta eso. Ahora sí, Filemón, versículo 22. Filemón es un libro, una carta por ahí escondidita. Después de Timoteo está Tito y luego Filemón. Un día vamos a jugar esgrima bíblico y el que gane le doy un buen premio. Filemón, versículo 22. Hasta para recibir hospedaje, Pablo pedía que oraran por él. Miren Filemón 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que, hermanos, todos los creyentes debemos de tener este sentir de oración. Orar, orar, orar. Muy bien, regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Adelphoi en griego. A de dedo, E de Enrique, L de Lalo, P de papá, H de hola, O, I. Adelphoi, hermanos. ¿Qué cantidad de veces la Biblia usa la palabra adelphoi, que traducido al español es hermanos, en repetidísimas veces? En esta carta, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4, véanla. Primera de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos y Pablo les llama hermanos. Hoy se usa en términos despectivos cuando alguien te quiere criticar. ¿Te fuiste a meter con los hermanitos? ¿Te fuiste a meter el domingo a leer la Biblia con los hermanos? Lo usa hoy la gente de allá afuera burlonamente. Porque sí, aunque se burlen, somos hermanos. Oiga, pero usted ni siquiera me conoce, no tiene mi apellido, ni eres mi hermano si estás en Cristo. En la tierra, Dios constituyó una familia. Los adelphoi, hermanos. Capítulo 2, verso 1 de Primera de Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Versículo 9 del capítulo 2, porque os acordáis, hermanos. Vean el énfasis de cómo le llama a la gente. Son seres humanos que componen la iglesia de Tesalónica. Les dice, hermanos, capítulo 2, verso 9, os acordáis,
hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el evangelio de Dios. En el versículo 17 del capítulo 2, pero nosotros, otra vez, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de mi corazón, tanto más procuro con mucho deseo ver vuestro rostro. Ven el deseo de un hombre de que quiere saber cómo están. Quiero volver a Tesalónica, quiero estar con mis hermanos. Y perdónenme, pero a esta hora no hay un mejor lugar que estar con tus hermanos. ¿O acaso habrá un lugar mejor sobre la faz de la tierra que estar en la casa del Señor? ¿Que rendir nuestra vida al Señor? ¿Que cantar como lo hicimos al Señor? Habrá a esta hora en que tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de la familia de Dios y estar con los hermanos. Yo no sé ustedes, pero cada que yo no vengo a la iglesia o incluso me invitan a otra iglesia, no tienen idea cómo extraño estar aquí. Es un amor muy grande por nuestra iglesia. Es un amor muy grande por los hermanos, aunque algunos nos caigan gordos. Pero en verdad es hermoso volverlos a ver y abrazarnos y sonreírnos y volvernos a encontrar. Yo lo he experimentado, y eso que a mí como pastor me invitan a otras iglesias, no me hallo. Claro, allá tengo otros hermanos y somos la familia de Cristo, pero no, cuando estoy en casa es casa. Cuando estoy con mis hermanos de Vida Nueva Cuernavaca es casa, es nuestra casa, es la familia de Dios. Esto es hermoso. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunden más y más. Capítulo 4 versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Os rogamos, y otra vez, hermanos, que abundéis en ello más y más. Capítulo 5 verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 12 del capítulo 5, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y te amonestan. Versículo 14 del capítulo 5, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos pero hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, desanimados, pero son tus hermanos, débiles. En la iglesia, y lo vimos en este versículo, en la iglesia hay ociosos, en la iglesia está el chipilón que se desanima de todo, en la iglesia están los débiles y son nuestros hermanos. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Amonesta al ocioso, alienta al que viene desanimado, sostén al que está débil. Para eso es la iglesia. ¿Sabían? Para eso nos tenemos unos a otros. Por eso no existe eso de iglesias virtuales. Con todo respeto para los que están siguiendo la transmisión, te estás perdiendo de estar aquí y de que aquí te dé una palmadita, te dé un abrazo y te diga: ánimo, mi hermano, déjame orar por ti. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué necesidades tienes? La iglesia no es virtual, la iglesia es presencial. La iglesia tiene la finalidad de eso que está diciendo Pablo, porque perdónenme, hermanos, todos venimos así en el versículo 14, con ociosidad, que ya lo expliqué a qué se refiere Pablo, con que hay gente que viene a la iglesia ociosa. Hay personas que entran a la iglesia bien desanimadas, y quizás te estoy hablando a ti. Sí, ya te desanimaron un montón de cosas que vas a vivir allá afuera o aquí adentro. ¿Vienes desanimado? ¿Vienes con poco ánimo porque algo te movió ya tus planes, tus proyectos? ¿Vienes muy apático? En esta tarde no puedes estar en un mejor lugar que con esos hermanos que te vamos a alentar,
Ánimo, hermano, levántate, sigue caminando, no te desesperes, no dejes de confiar en el Señor. ¿Y qué decir de los débiles? En la iglesia hay hermanos débiles con los que hay que tener paciencia. Paciencia, somos una familia en Cristo. Todo esto subraya el profundo afecto que Pablo tiene por la iglesia de Tesalónica. Cuando dice, y ya vieron toda la cantidad de versículos que les di, hermanos, hermanos, no deja a nadie fuera, no deja a nadie afuera, todos son sus hermanos. Y la primera petición de Pablo es que todos juntos como familia de Dios espera que oren por él. ¿Qué esperas tú de tus hermanos en la iglesia? Lo mínimo, que oren por ti. Que oren por ti. Que te reportes si estás atravesando una necesidad. Y lo primeritito que te aseguro que va a pasar en el corazón de tu hermano en la iglesia es: vamos a orar por fulano, vamos a orar por sultano. En este momento recibí un WhatsApp que algo está ocurriendo. Tenemos que interceder, tenemos que orar por nuestro hermano. Ese es el deseo de Pablo al estarse despidiendo de la iglesia de Tesalónica. Y ya vieron que dice por nosotros. ¿Quiénes son esos que acompañan a Pablo? Pues ni más ni menos que Silas y Timoteo, que son las personas que le mandaron el reporte de cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Así que Pablo incluye a Silas y a Timoteo porque no nada más es Pablo. Pablo es un hombre humilde que sabe que el trabajo ministerial se hace en equipo, no solo. Un cristiano no está solo. Un cristiano pertenece a un rebaño. Y aquí hay que aprender de la guerra, amada iglesia. En la historia se cuenta que Alejandro el Magno conquistó grandes triunfos territoriales en el dominio como conquistador, gracias a una fórmula que se conoce en la historia de la milicia como la falange de Macedonia. ¿Y en qué consiste eso? Se resume en una frase: la estrategia militar del hombre conquistador más prominente como Napoleón y como tantos que hay en la historia, grandes conquistadores. ¿Cuál fue el secreto de Alejandro el Magno? La siguiente falange de Macedonia es: nunca entres a la batalla sin tu compañero. Eso es bíblico. Y Alejandro el Magno era hasta homosexual, no era cristiano. Y entendía que en la guerra de la vida, en las batallas físicas, cuanto más en las espirituales, no entras a la batalla sin que alguien ore por ti. Nunca se entra a la guerra, a la batalla, sin tu compañero. Los cristianos solitarios no son cristianos. Formamos parte de un rebaño. Necesitamos orar unos por los otros. Necesitamos alentarnos los unos por los otros. Esa fue la estrategia militar con que Alejandro el Magno conquistó grandes cantidades de territorio. Nunca entró a la batalla sin su compañero. Hay algún libro por ahí que se llama Hombro con Hombro, que también me gusta. Hombro con hombro, con tu hermano, con tus hermanos, orando e intercediendo. ¿Y nunca se han puesto a pensar por qué Cristo mandaba de dos en dos? ¿Por qué de dos en dos? Nunca les dijo vayan solitos y que Dios te guarde, vete solito. No, de dos en dos. Muy bien. Vamos ahora a revisar por qué debemos de orar. El autor William Hendrickson refiere lo siguiente respecto al ministerio del apóstol Pablo. Pablo, quien en medio de sus labores exclamaba: cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Ante una lista larga de sufrimientos y dificultades que tuvo que soportar, Pablo siente la necesidad de que alguien ore por él.
Las circunstancias que rodeaban a Pablo en la región de Corinto, por ejemplo, no eran fáciles en absoluto. Además, Pablo, junto con Silas y con Timoteo, creen en la eficacia de la oración. Por tanto, no sorprende encontrar aquí al apóstol que su petición más conmovedora sea: hermanos, oren por mí, oren por mí. Un pastor presbiteriano del siglo XIX en Nueva York, que se llamó Gardiner Spring, entendió el papel vital de la oración en la guerra que los cristianos libramos todos los días. Porque sí, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que es una guerra. La pereza, el desánimo, el mundo allá afuera, la inmoralidad de afuera, la carne que todavía me pide cosas indebidas. Hermanos, es una guerra. El cristiano entiende que hay una guerra. Bueno, el pastor presbiteriano del siglo XIX, Gardiner Spring, entendió el papel vital de la oración en la guerra espiritual e hizo una petición apasionada de que los cristianos oraran por sus pastores. Dice este pastor presbiteriano de hace un siglo: es un tremendo desperdicio que se permita alguna vez la entrada de los ministros a los púlpitos sin estar precedidos o acompañados o seguidos por un tiempo de oración ferviente de sus iglesias. No sorprende que el púlpito sea tan carente de poder y los ministros estén tan descorazonados cuando tan pocas personas lo sostienen en oración. La consecuencia de rechazar este deber se debe y se siente en el declive espiritual de una iglesia, y esto se verá y se sentirá en la perdición eterna de los hombres, mientras que la consecuencia de tenerlo en cuenta sería una congregación de multitudes en el reino de Dios y nuevas glorias al Cordero que fue inmolado. Ay de aquella iglesia que no sostiene con oración a sus pastores. Así que, hermanos, es importante que como iglesia estemos muy conscientes del papel que juega la oración. ¿Por qué pide Pablo que oren por él? Hasta donde el tiempo me permita, les voy a dar 5 razones de por qué debemos de orar unos por los otros y desde luego orar por su pastor. Número 1, por la seguridad de nuestra vida espiritual. La razón número 1 por la cual Pablo sugiere a los creyentes que deben de orar por él es por la seguridad. Miren en segunda de Tesalonicenses, que la vamos a estudiar pronto porque ya que terminemos la primera, nos vamos a seguir con la segunda. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, ahí está. ¿Sabes por qué debemos de orar? Unos por los otros y por el pastor que está aquí al frente, porque yo aquí, hermanos, me estoy exponiendo a un mensaje público. Hay redes sociales, nos pueden quitar la transmisión, me pueden censurar en YouTube, me pueden censurar las redes, me puede alguien escuchar ahí afuera y no le va a gustar lo que yo voy a escuchar. Y mira lo que dice el versículo 2: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Razón número 1 por la cual debemos de orar como iglesia: por seguridad. Y eso no tiene nada que ver con falta de fe o no, que no confiamos en el Señor que nos va a cuidar. No, claro que sí, pero mira lo que dice Pablo: yo necesito que oren para que seamos librados de hombres perversos y malos.
¿Ustedes saben quiénes controlan las redes sociales? ¿Quién está detrás de las Olimpiadas? ¿Qué mundo se gestiona detrás de lo que no vemos? Hermanos, no de todos es la fe. Hay personas perversas y malas que van a ir en contra de la palabra de Dios y del evangelio. Cuando Pablo refiere perversos, se refiere a hombres exageradamente malos, hostiles contra el evangelio, buscan hacer daño. Principalmente en la época de Pablo eran los judíos incrédulos. El pastor fiel que una vez predicó y fue sensible a la predicación del evangelio, tiene que ser sostenido en oración, porque vivimos un sistema mundano de mucho daño, de mucha persecución contra el evangelio. Y por eso necesitamos la oración del pueblo de Dios por seguridad. No de todos es la fe. Allá afuera hay gente, como dice la Biblia, perversa y mala, que va a ir en contra sin piedad de la predicación de la palabra de Dios. Número 2, los creyentes debemos de orar porque pedimos sabiduría para nuestros pastores a la hora de ejercer el ministerio en el servicio. Número 2, debemos de orar pidiéndole al Señor sabiduría por nuestros pastores en el servicio que ellos ejercen. Pablo, por ejemplo, pedía a la iglesia de Roma que oraran por él por la ofrenda. Miren Romanos 15:31. ¿Por qué creen, hermanos, que cada que subimos aquí a hacer la reflexión de la ofrenda oramos? Pues porque hasta para contar los billetes y las monedas que depositamos, eso tiene que ser usado con sabiduría para las necesidades de la propia iglesia. Y miren cómo Pablo en Romanos capítulo 15, verso 31. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué pedía que se orara? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y miren qué hermoso, la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo está orando por una ofrenda. Se requiere de oración, su servicio a los santos en Jerusalén. No se está refiriendo a su servicio en la predicación, no se está refiriendo a la enseñanza de la doctrina. Se refiere a su liderazgo servicial de recoger el dinero de las iglesias gentiles de Macedonia, de Asia, para ayudar a los miembros pobres de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que está pidiendo. Que el Señor me dé la sabiduría, porque este dinero, esta ofrenda que recabé de Macedonia, de la región de Asia, tiene que ser destinada para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo pide que oremos por el servicio que eso representa. Pablo anhelaba las oraciones de la iglesia para administrar con eficacia lo que el Señor le ha encomendado. No necesitas ser pastor para que tú ores de esa manera. ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado que tienes tú que administrar con sabiduría? Pastor, pero yo ni siquiera, son muy poquitos pesos. ¿Le pides al Señor sabiduría para administrarlo? Pastor, pero solamente tengo muy poquitas cosas en mi cuartito. ¿Le pides al Señor sabiduría para hacer buen uso de eso? Para todo, hermanos, está nuestra vida de oración en las cosas que requieren diligencia, servicio y cuidado. Su ruego a la iglesia de Roma ilustra con sencillez por qué los pastores necesitan las oraciones de su iglesia para tomar buenas decisiones en el liderazgo. ¿Qué se va a hacer con el dinero? ¿Qué compramos? ¿Qué aparatos faltan? ¿Qué instrumento necesitamos? ¿Qué pantalla se nos amoló y necesitamos comprar otra? Etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, hermanos, se ora también por la buena administración de los recursos que el Señor nos ha confiado. Número 3, orar por los planes futuros.
y las prioridades que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso está por demás decirles, ¿verdad? Que todo verdadero creyente debe de orar por tus planes futuros, y todos en esta tarde tenemos planes futuros. Tus prioridades, oras por ellas, que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios lo que vas a hacer? ¿Estás de acuerdo con la voluntad de Dios en el negocio, en el proyecto, en el plan futuro que se te avecina? Santiago, en el capítulo 4, versículos del 13 al 15, nos recuerda que debemos de orar por ello. Acompáñenme a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15. Y aquí el apóstol es muy duro con aquellos soberbios que hacen planes para el mañana. ¿Y tú crees que vas a vivir mañana? ¿A poco no crees que el Señor te puede llevar hoy a las 5 de la tarde con 25 minutos de un infarto fulminante? ¿O que te atropellen en la esquina? ¿O una bala perdida? ¿O que yendo a jugar a un partido de fútbol un rayo te caiga en pleno partido, como sucedió hace unos días con un muchacho aquí en La Varona? ¿Seremos tan soberbios para creer, mañana, pasado, en 3 años, en 4 años, yo me veo así y creceré y prosperaré y mañana? No, papacito. Mira lo que el Señor te recuerda en Santiago 4:13. Vamos ahora. Ándale pues, dice la Biblia, ándale. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaré allá un año, traficaré, ganaré, planearé, me haré, ta. Versículo 14. ¿Y no sabes lo que será el mañana? Porque, vaya pregunta, ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Dice el Señor. Neblina. La neblina se aparece por un poquitito de tiempo y luego se desvanece. Mira el consejo del Señor, versículo 15. En lugar de ser tan, bueno, eso ya son palabras mías, en lugar de ser un fanfarrón, en lugar de ser un orgulloso creyendo que tienes el mañana asegurado, mira cómo debe ser el lenguaje de un verdadero hijo de Dios. Si el Señor quiere. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Mañana, si Dios quiere. Dentro de 3 años, Señor, si tú permites. Porque mi vida es como la neblina. Hoy estoy aquí. ¿O alguno de ustedes me puede asegurar que nos volveremos a ver el domingo? No. Todos los días que amanece, recuérdalo. Tu vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debes de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Por eso hay que orar por tus planes futuros, por tus prioridades. Pablo pedía constantemente a las iglesias que oraran por él para que el Señor dirigiera su camino, dirigiera sus pasos. Tú como yo tenemos visiones, tenemos planes para tu vida personal y yo para el ministerio. Y tú y yo tenemos que tener muy presente que nuestra vida tiene que estar constantemente en petición con el Señor para que en su providencia, en su soberanía, Él cumpla los planes que tiene para ti. Número 4, los cristianos necesitamos orar porque sea eficaz la predicación de la palabra de Dios. No me levanten la mano, hermanos, porque estoy seguro que mis niños de Vida Nueva Cuernavaca lo hacen. Pero espero que ustedes sí siempre me ayuden a orar para que el Señor ponga siempre en mí una palabra que sea conforme a la Escritura. Oren por la eficacia de la predicación de la palabra del Señor. Que cuando abramos la boca
no sean mis opiniones, no sean mis historias, sino siempre sea el consejo del Señor a través de su palabra. Todos tenemos que orar de esa manera. Orar para que sea siempre la palabra de Dios predicada correctamente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6, verso 19. Oren por mí, dice Pablo. Y no nada más como apóstol o como pastor o predicador. Cada que tú compartes a un amigo de Cristo, mira lo que debes de orar. Señor, abre mi boca para que me sea dada palabra, Señor, y yo dé a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esa es la oración de todo verdadero cristiano cuando compartimos de Cristo. Señor, abre mis labios. Señor, dirígeme tú. Dame, Padre Santo, el denuedo para predicar a mi amigo que no conoce de ti, a esta persona que está alejada de ti, el evangelio. El evangelio. Y número 5, la iglesia necesita oración para que Dios fortalezca espiritualmente a tu pastor y le permita ministrar con integridad. La iglesia necesita orar para que nosotros y ustedes seamos fortalecidos espiritualmente y nos permita el Señor ministrar con integridad. Con integridad. Hebreos 13, 18. Y con este terminamos. El libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 18. Escogí este porque resume perfectamente, pues debemos de vivir con integridad, ¿no? Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, dice el autor a los hebreos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Quién puede decir eso en esta tarde? Sigamos orando por ustedes, hermanos. Sigamos orando como iglesia. Confiamos, ¿verdad? Que en esta tarde, pues no le debes a nadie nada. ¿Estás bien en tu matrimonio con tu esposa? ¿Estás bien con tus hijos? ¿Estás bien en tu trabajo? ¿Estás bien en tus finanzas? ¿Estás bien en el área sexual? ¿Estás bien en el área matrimonial? Estamos con conciencia tranquila, deseando conducirnos bien. ¿En qué? En todo. Para eso hay que orar. Oremos, oremos para que tengamos buena conciencia, que el Señor nos permita corregir todavía aquellas fallas que necesitamos corregir. Anhelemos en oración: Señor, permíteme conducirme bien, bien en todo, no nada más en un área, en todo en mi vida. Padre, dame la fuerza, dame la sabiduría para ser el padre que mis hijos, que con todo respeto, quizá muchos de ustedes tienen un relajo en casa. O con tus padres traen un relajo y un argüende que ya se están divorciando. Y ya no quiero tocar el tema sexual y el tema del dinero y el tema y tantos temas a donde hay un desastre. Oremos, hermanos, para que tengamos delante del Señor buena conciencia. Padre, sé que todavía estoy luchando con esto, pero me debo conducir bien en todo en mi vida. Que seamos fieles, que seamos de ejemplo, que busquemos siempre el rostro del Señor en oración. Eso es lo que el autor a los hebreos instó a la iglesia, al pueblo de Dios, orando para que vivamos en integridad. Y esa integridad tiene que ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Así que esta es la razón por la cual Pablo va terminando la carta a Tesalonicenses diciendo: oren por mí. Oren por nosotros. Te repito los 5 puntos. Número 1, es importante orar por seguridad. Número 2, orar pidiendo sabiduría para el servicio que ejerzas. Número 3, orar por tus planes futuros y tus prioridades.
Número 4, orar por la eficacia en la predicación y en la proclamación del evangelio. Y quinto, orar por tu fortaleza espiritual de tal manera que en la vida te manejes, te conduzcas con integridad. 5 razones por las cuales Pablo pide: oren por mí, como lo hemos visto en muchos pasajes de la Escritura. Dentro de una semana vamos a revisar la petición número 2, que me encanta. Muestren afecto. Iglesia, muestra afecto. Y en aquella época, lo voy a explicar, se saludaban con un beso. No importa que fueran hombres, beso no era mal visto. Hoy, pues lamentablemente, la influencia de tanta inmoralidad y tanto perversión sexual, que ya no es bien visto que un hombre, aunque debo decirles algo como testimonio, y voy a decir el nombre del pastor porque me impactó mucho. Hace algunos meses atrás, en la Ciudad de México, fui a un seminario, a un congreso, y estaba el pastor Luis Contreras, que es la voz en español del pastor John MacArthur. Lo conocí, me acerqué con él, lo saludé, y me impactó que mientras estaba yo con el pastor Luis Contreras, hubo otros hermanos que corrieron hacia él, lo abrazaron y le daban de besos. Él está peloncito, y no dejaban de besarle pues la pelona. Y lo abrazaban y le decían: amado Luis. Ni siquiera pastor o de respeto. No. Rompían el protocolo aquellos hermanos, que yo me quedé así de: órale, saludaos con un ósculo santo, aman a su pastor. No estoy diciendo que ahora me agarren a besos todos ahorita, pero a hecha la aclaración, sí debo decirles que es hermoso estar en una iglesia compartiendo un congreso con hermanos de iglesias a donde cuando ven a su pastor lo abrazan y lo llenaron de besos. Hombres, eso a mí no me causó repulsión. A mí me dio tanto gusto ver a hermanos que aman a su pastor y le daban un besito. No en la boca, no, en el cachetito, en la frente. Amado Luis, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto verte, Luis. Y me acordé de este versículo: saludaos con un ósculo santo. Ese es el cariño y el amor que se debe percibir en una iglesia: el gusto de saludarnos con afecto.